quiero comenzar en esta mañana con una afirmación que quiero hacerla y quiero invitarle para que usted, si está de acuerdo con ella, al final diga amén. Dios es todo, Dios es el todo, Dios es la causa de todo y Dios lo contiene todo. Y este mes hemos estado hablando de crecimiento espiritual, sabiendo que es el área en la que Dios está más interesado. Y está más interesado por aquello de que Dios es espíritu. De hecho, la palabra nos dice que Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Amén. Y que a tales adoradores busca Dios. Por eso es para nosotros vital en todas las áreas de la vida en las que podemos y debemos evidentemente crecer. El crecimiento espiritual es un área vital para nosotros, innegociable. Ahora, el crecimiento del que les estoy hablando va más allá del hecho de ser ética y moralmente adecuados. Alguien podría decir ser buena gente, pero va más allá. Ahora, lo incluye, claro que lo incluye. El crecimiento incluye que nosotros seamos moral y éticamente lo mejor de lo mejor. Sin embargo, como les dije, va más allá, va mucho más allá. Porque crecimiento espiritual apunta en una sola dirección si hablamos desde la perspectiva cristiana. Y esa dirección es ser como Cristo, que dicho en otras palabras es ser discípulo de Cristo. Amén. Y no importa si tú llevas un día, un mes, un año, una década, una centuria en los caminos del Señor, siempre el crecimiento espiritual va en esa dirección, ser como Cristo. Y ser como Cristo me convierte en un discípulo de Cristo. Alguien que pasa tiempo con Jesús para parecerse a Jesús y vive para hacer las cosas que hizo Jesús. Eso es un discípulo. Y quizá esta afirmación es lo que más me interesa en esta mañana. Un discípulo es alguien que pasa tiempo con Jesús para parecerse a Jesús y vive para hacer las cosas que hizo Jesús. Amén. ¿Me he hecho entender? Ahora, todos somos discípulos de algo o de alguien. Por ejemplo, para hacerme entender un poco más, hoy los discípulos del ciberespacio de las redes sociales crecen de manera exponencial. Y para ello seguramente han tomado decisiones. Son discípulos de las redes sociales. Y vas a notar algo. Y si te detienes un poquito vas a decir, es cierto. Y quizá tú hoy puedas decir, sí, yo soy discípulo de las redes sociales. Piensa en esto. Si tú apenas te levantas, lo primero que haces es tomar tu celular, abrir WhatsApp o abrir alguna red social, eres discípulo de las redes sociales. Si de pronto en algún momento del día estás afanado o apremiado por abrir alguna plataforma de streaming para ver una serie o una película, eres discípulo de eso. Porque uno es discípulo de lo que o en lo que invierte tiempo y termina pareciéndose a eso. Y hoy, y no es una noticia para alegrarnos, los discípulos de las redes sociales crecen de manera exponencial. Escuchaba precisamente a una psicóloga española que me gusta escuchar bastante, y ella le escribió a una de estas redes sociales que envían videos uno tras de otro, sin descanso, y les escribió y les dijo, mire, si ustedes dejaran un espacio de 5 segundos entre un video y otro, las personas tendrían una opción de reflexionar sobre lo que vieron y así generar
empatía, sensibilidad. Pero mucha gente hoy se halla, pueden estar viendo un video de un accidente trágico y pasar a un video de alguien echando chistes. Y no hay un momento de reflexión. Y ella escribió a esta red social, pero como era de esperarse, no le pusieron atención. Porque a ellos lo que les interesa es generar consumo de sus discípulos. Y quizá hoy tú puedas decir: Santo Dios, soy un discípulo de las redes sociales. No puedo vivir sin ellas. Ser discípulo de Cristo, así como tú tomas la decisión de prender estos aparaticos y abrirlos, porque es tu decisión, ser discípulo de Cristo también implica tomar decisiones que apunten en esa dirección. Ahora recuerda, estamos hablando de crecimiento espiritual. ¿Qué tipo de crecimiento? ¿Qué tipo de crecimiento? Y si tú quieres crecer espiritualmente en el escenario del cristianismo, solo hay una dirección en la cual crecer, y es parecernos cada vez más a Cristo. Amén. ¿Estamos claros? Entonces, cuando tú piensas en eso y allí aparece alguien, hubiera preferido un Jesucito con el cabello más corto, pero bueno, dice: ser discípulo de Cristo también implica tomar decisiones que apunten en esa dirección. Decisiones como dedicar tiempo. Hoy tú estás acá, evidentemente tomaste una decisión: voy a invertir tiempo y por eso estoy acá. Pero no es solamente tiempo, es tomar decisiones que involucren mi mente, mi esfuerzo, pero también decisiones que me van a invitar a dejar cosas y adquirir cosas. ¿Van conmigo? ¿Amén o no amén? Ahora, decisiones que generalmente, y en eso tenemos que ser honestos, son desafiantes. Hay decisiones muy fáciles de tomar, muy fáciles, pero hay decisiones que son más complejas, más desafiantes. Y de esas quiero hablar en esta mañana. Vamos juntos a la palabra de Dios. Recuerda, estamos en un desafío: traer Biblia física. Amén. Ahora, si no la trajiste, no te sientas tan culpable, solo un poquito. Y por favor, consigue tu Biblia física. Amén. Vamos a primera de Juan, la primera carta del apóstol Juan, que está casi al final de la Biblia. Vas a encontrarla fácil porque está entre Génesis y Apocalipsis. Génesis y Apocalipsis. Primera de Juan, capítulo 2. Y como en otros tiempos, si ya estás en el capítulo 2, verso 15, por favor di amén. Amén. Capítulo 2 de la primera carta del apóstol Juan. Dice la palabra de Dios que le pido leamos juntos. Dice allí la palabra: no amen al mundo, juntos, no amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, es decir, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. El mundo y sus deseos pasan, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Que en esta mañana el Señor nos hable. Quiero mostrarle unas imágenes. Vamos con la primera imagen. Muchos no se contuvieron. Uy. ¿A cuántos se les hizo la boca agua? Vea, más de uno. Véala atentamente. ¿Qué vemos allí?
Gomitas, helados, ¿se imagina usted? Chorizo, un perro caliente. ¿A cuánto les gustan las papas a la francesa? Vea, pecadores. Listo, otra imagen. Uy. Miren, una bebida negra refrescante. No digo nada porque de pronto me la cobran, la propaganda. Esto va para redes. Pero ahí veo chocolate. ¿A cuánto les gusta el chocolate? ¿Pero un pedacito o porción grande? ¿Sí o no? Miren, volvamos a la imagen anterior. Esto es el mundo. Esto es el mundo. Pero quiero que miremos otra imagen. Ya más de uno se le fue la sonrisa. Berros, brócoli, espárragos, col de Bruselas, cebollín y pimentón. Y allá abajo hay como una habichuela. Demasiado verde, ¿no? Demasiado verde. Veamos la siguiente. Frutas. Ahora volvamos a ver la primera. Cambia. Esto es el mundo. Vamos a la última. Esto es Dios. Todas las cosas de Dios son menos estimulantes a nuestros sentidos. No son tan deliciosas o atractivas para ellos, para los sentidos. Y no te darán gratificación instantánea. Vuelvo y te digo, todas las cosas de Dios son menos estimulantes a nuestros sentidos. No son tan deliciosas. No son tan atractivas. Y quizás lo que más le cuesta al ser humano es que no nos darán una gratificación instantánea. Ese bombazo de dopamina cuando comemos mucha azúcar, esas endorfinas seguramente no llegarán de primerazo con las cosas de Dios. ¿Por qué nos gusta tanto el azúcar? Porque el azúcar va directamente a la zona del cerebro que nos genera placer. Por eso nos gusta el azúcar. Por eso nos gusta el azúcar. Por eso las gomitas, ahora ya no se conforman con las gomitas, las sacan de colores, de sabores, de formas. Te puedes comer un oso de este tamaño. Y vas a notar algo, y es que cuando comienzas a comer, como que te cuesta detenerte. ¿Por qué? Porque hay un bombazo de dopamina en tu cerebro que te dice, estás recibiendo placer. Créeme que eso no pasa con el brócoli. Ese bombazo no llega de primerazo. Sin embargo, las cosas de Dios nutren tu espíritu, tu mente, y milagrosa, poderosamente hasta tu cuerpo, más que cualquier otra cosa que ofrezca al mundo. Lo que Dios nos ofrece nutre nuestro espíritu, nutre nuestra mente, nutre nuestro cuerpo, nutre nuestras emociones, más que cualquier otra cosa que ofrezca al mundo. Obviamente, mis queridos, no se trata de comida. Literalmente todo lo que el mundo ofrece al final del día te destruirá. Todo lo que el mundo te ofrece. Y ahorita te aclaro lo que es mundo desde la perspectiva bíblica. Pero literalmente todo lo que el mundo ofrece al final del día te va a destruir. El mundo te dirá que las necesitas. Yo he escuchado gente decir que no puede vivir sin azúcar. Y tienen diabetes. Porque el mundo te dirá que las necesitas
así te estén matando, que necesitas sus cosas y que las necesitas mucho más que las que Dios ya creó para ti. El mundo te engañará diciéndote que te hará feliz, que llenará tus vacíos, que sanará tus heridas. Y ese es el trabajo del mundo, engañarte. Como el azúcar engaña nuestro sentido del gusto y nuestro cerebro, brindándote placer y a la vez matándote. Hecho que está más que científicamente demostrado. Pero como te dije, no estoy hablando tanto de comida. Y el mundo te va a decir de manera constante que las necesitas, que necesitas sus cosas mucho más que las que Dios ya creó para ti. Y el mundo seguirá engañándonos, diciéndonos que lo que Él nos ofrece nos hará felices, llenará nuestros vacíos y que también sanará nuestras heridas. Y alguien que quiere crecer espiritualmente no escuchará y mucho menos aceptará esos engaños. Todo lo contrario, aprenderá a apreciar lo que Dios ofrece. No caerá en el engaño. Y se lo dice a alguien que podía comerse tranquilamente 2 bocadillos beleños sin nada más que 2 bocadillos beleños. Y dejar el dulce me costó. Me costó hasta peleas con Nancy. Porque yo le decía a Nancy, hasta que el médico me lo diga y que yo sepa, tú no eres médico. Y así es el engaño del mundo. Pero alguien que quiere crecer espiritualmente no escuchará y mucho menos aceptará esos engaños. Todo lo contrario, apreciará lo que Dios ofrece, un discípulo. Partimos entonces de una decisión. ¿Cuál? Quiero ser un discípulo. Quiero ser un discípulo de Cristo. Y esta decisión es determinante porque así como vivir en un garaje no me convierte en un carro, y puedes hacer el ensayo. Métete a dormir al garaje de tu casa. A ver si en algún momento te comienzan a salir ruedas. Bueno, quizá llantas sí, pero ruedas no. De la misma manera, asistir a una iglesia no me convierte en discípulo. Y en eso quiero ser honesto contigo. Que tú vayas a una iglesia como esta no te convierte en discípulo. Todo comienza con esa decisión. ¿Cuál decisión? Quiero serlo. Quiero ser un discípulo de Cristo. Y una decisión que se hace evidente en mi vida porque cambiará el orden de mis prioridades, como por ejemplo pasar tiempo con Jesús. Y por eso esa imagen, vean la mirada de esa chica, está embelesada mirando a Jesús. Es evidente que le gusta pasar tiempo con Jesús. Cuando tú decides ser discípulo de Jesús, muchas prioridades en tu vida van a cambiar. Como te dije, por ejemplo, pasar tiempo con Jesús. Adentrarme en las profundidades de la palabra de Dios sin perder ninguna oportunidad que tenga para ello. Mi vida en ese escenario devocional toma una relevancia que nunca antes tenía. Entonces arrodillarme ante la presencia de Dios será algo que mi ser anhela porque he tomado una decisión. Y la decisión es: quiero ser discípulo de Jesús. Y como quiero ser discípulo, no me va a costar nada arrodillarme ante Dios.
No me va a costar nada. Uy, me pude arrodillar bien y me paré bien. No me va a costar nada cerrar. Yo personalmente, cuando convoco una oración y veo a personas con ojos abiertos, yo me pongo nervioso. No me gusta. Y a los únicos que les pido tengan los ojos abiertos es a los diáconos, a los servidores de la puerta, porque ellos deben estar pues pendientes, obviamente. Pero cuando yo convoco una oración y veo gente así, yo me asusto. Yo digo, esta persona quizá le cuesta. ¿Qué sé yo? No estoy diciendo que cerrar tus ojos sea una garantía de tu oración. No estoy diciendo eso. Lo que te estoy diciendo es que mi vida devocional tomará una relevancia que nunca antes tenía si quiero ser un discípulo de Cristo. Congregarme se convertirá en una necesidad vital, como lo que tú estás haciendo hoy. Para mí congregarme no es una opción, no es una sugerencia. Y difícilmente cambio el congregarme por otra actividad. Porque yo he entendido que es vital, porque es el escenario en el que Dios me ayudará a crecer en mi espiritualidad, en mi carácter y en mis relaciones con mi prójimo. Es en este escenario, cuando yo me congrego, donde Dios me ayuda a crecer en mi espiritualidad. Porque quizá muchos no lo tengan tan claro, pero la iglesia no es una invención humana, es una invención divina. Tanto así que la Biblia nos hace saber que la iglesia es el cuerpo de Cristo, siendo Él la cabeza. La Biblia nos hace saber que la iglesia es la esposa, la novia del Cordero. Imagínate el concepto que tiene Dios de la iglesia. Y cuando yo quiero ser discípulo de Cristo, congregarme se convertirá en una necesidad, por exagerado que suene, vital. Y por eso me alegra ver tanto a Diego aquí, porque él bien podría quedarse en la casa y todos lo entenderíamos, porque está recuperándose de unas fracturas en su tobillo y en su cadera. Pero yo me imagino que Diego está aquí porque quiere estar aquí, porque lo necesita, porque nos necesita, porque es un discípulo. Pero el congregarme también me ayuda a crecer en mi carácter y en algo que a todos nos cuesta, o por lo menos a mí, relacionarme con mi prójimo. Y eso es una decisión que yo tomo. Puede ser que en algunos momentos esto nos cueste, porque hoy el mundo nos ofrece un menú tan grande de posibilidades, con todo tipo de motivaciones, que darle prioridad a esta decisión. ¿Cuál decisión? Ser discípulo de Cristo. Por momentos va a ser muy exigente. Muy exigente. Ser un discípulo de Cristo. Y esa es la primera decisión que yo debo tomar. Y como te dije, cuando la tomo, entonces muchas prioridades en mi vida cambian. Se establece otro orden. Otro orden se establece. Lo cual me lleva a la segunda decisión que considero es importante. No amar al mundo. Por favor, cierra tus ojos un momento. Ya sabes, si los tienes abiertos me voy a poner nervioso. Cierra tus ojos. Y por favor, te invito a que en esta mañana tú digas en tu corazón, en tu mente: quiero ser
un discípulo de Cristo. Por favor, abre tus ojos. Si tú dijiste eso en tu corazón, vas a ir entonces a una segunda decisión. Como te dije, no amar al mundo. Asunto que les aseguro es complejo, porque no amar al mundo es una invitación a descubrir los engaños de Satanás, engaños que por momentos nos quitarán claridad. Y ahí está la clave, porque Satanás es un maestro del engaño. Él es un maestro. No nos fiemos, porque la Biblia es clara en decirnos que cuando Satanás fue creado, fue coronado con sabiduría, pero él decidió utilizar esa sabiduría para ir en contra de Dios. Y en esa sabiduría Satanás engaña, y ese engaño hace que uno pierda claridad. Cuando se nos dice que no debemos amar el mundo, la Biblia, y por eso quería aclarártelo, la Biblia se refiere, cuando dice mundo, al sistema de valores corruptos del mundo. Satanás es el Dios de este mundo. Dios con D minúscula. Y él tiene su propio sistema de antivalores que va en total contravía a los valores del reino, que son los valores de Dios. Dice la palabra, porque todo lo que hay en el mundo, es decir, y cuando, vuelvo y te digo, cuando el texto dice, por todo lo que hay en el mundo, ese mundo es toda esa estructura que, dicho sea de paso, hay que reconocer, está muy bien montada. Todo ese sistema de antivalores. Porque todo lo que hay en el mundo, es decir, los deseos de la carne, ¿cuántos aquí son carne? Todos. Aquí estamos atrapados. Dale un pellizquito al que tienes al lado suavecito y dile, tú eres carne. Y todos somos carne en el sentido que somos seres humanos. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos. Y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Este verso 16 de Primera de Juan, capítulo 2, nos muestra lo que el sistema de Satanás ofrece. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Cada pecado conocido se puede resumir en esos tres males: la envidia, el adulterio, el orgullo, la mentira, el egoísmo, la violencia, y todos los pecados surgen de estas tres raíces: los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Todo surge de allí. El mundo es lo que dejamos cuando venimos a Cristo. Entonces, creo que ya está más claro. No habla de este mundo, ¿no es cierto?, de la tierra como tal, sino que cuando venimos a Cristo dejamos el mundo, es decir, se supone nos vamos alejando de toda esa estructura del mal. Para ponerlo un poco más claro, dice la palabra, el que mentía, ¿qué dice? No mienta más. El mundo en su estructura te dice, la mentira no está mal. Es más, hay mentiras piadosas, hay mentiras blancas. Pero la Biblia te dice que los que mienten son hijos ¿de quién? Del diablo, por feo que suene. Y entonces los cristianos dejamos la mentira. Una persona aquí dejó la mentira. Los cristianos dejamos la mentira. Y eso es dejar
el mundo. Venir a Dios implica renunciar a nuestros propios caminos y aún nuestros pensamientos. Mira, el mundo aplaude y promueve el pecado. Los medios de entretenimiento nos animan a envidiar a los pecadores y compararnos con la gente hermosa. Hoy muchas mujeres sufren la desgracia del automenosprecio porque hay un estereotipo de mujer. La que merece ser amada debe ser de tal y de tal manera. Y los medios entonces de entretenimiento nos animan a envidiar, imagínate, a pecadores y compararnos. Y hoy la idolatría, el ser humano, ha tomado unas dimensiones nunca antes vistas. Idolatría que promueve en nosotros la insatisfacción y aún el aborrecer nuestras propias vidas. Por eso existe el Photoshop. Porque cuando tú te tomas una foto, ay, eso es una arruga, Photoshop. Entonces el viejo como yo de 50 parece un chico de 20. Hasta que te conocen en persona. ¡Ah! Era Photoshop. No, era un engaño. Y fíjate, la idolatría del ser humano ha tomado unas dimensiones nunca antes vistas. Idolatría que promueve tristemente en nosotros la insatisfacción y aún el aborrecer nuestras propias vidas y anhelar vidas de otros. Y eso es lo que hacen las redes sociales. Y eso es lo que hace el mundo. Todo esto aprovechado por el consumismo, las redes sociales y toda su parafernalia que enajena, insensibiliza y la tragedia, la peor tragedia, alejar al hombre de Dios. A muchas personas me ha tocado decirle, personas que asisten a la iglesia, decirles, hermano, deje de creer todo lo que dice la internet. ¿Por qué no va más bien a la palabra de Dios, la estudia y sale de su ignorancia y de sus miedos? ¿Por qué? Porque las redes sociales, el consumismo, toda la propaganda, todo lo que vemos nos enajena, nos insensibiliza y nos aleja de Dios. ¿Sabes cuánta gente hoy prefiere quedarse en su casa, aunque pueden ir, prefieren quedarse en su casa viendo un servicio como este por internet? Después de la pandemia, es una de las más grandes tragedias que ha vivido la iglesia a nivel mundial. Pero la gente olvida que la iglesia es un cuerpo vivo. Para que tú de alguna manera consideres el daño que hace el mundo y su estructura. Amar al mundo significa estar dedicado a los tesoros del mundo, sus filosofías y prioridades. Filosofías que invitan al ser humano a desconfiar de Dios o peor aún, dejar de creer en Él. Poner siempre en entredicho su bendita palabra. Dejar de creer en la iglesia y menospreciar a la maravillosa familia en la fe. Y esas son las filosofías modernas. Amar al mundo equivale a dar prioridad a los asuntos del mundo, asuntos que no necesariamente sean pecaminosos. Hallaremos entonces personas tan apasionadas por un deporte, tan apasionadas por la naturaleza, tan apasionadas por la política, por algún entretenimiento, que su pasión supuesta por Dios palidece.
nos visita una compatriota y está haciendo conciertos aquí en Colombia, en una tour no sé qué. No es nada personal, pero me enteré que hubo personas que desde el día anterior acamparon para entrar a un concierto. ¿Cuándo fue la última vez que acampaste para adorar a Dios? Hoy, por seguir un deporte o por tener una camiseta, hay gente tan apasionada que mata a otros. Y mi pregunta es, ¿dónde está la pasión del pueblo de Dios por Dios? Y entonces hallaremos prioridades, porque hay gente tan entregada al trabajo, tan entregada al materialismo, que se justifican y se esconden detrás de esa frase: estoy trabajando. Amar a Dios equivale dar prioridad a Dios y a sus asuntos. Amar al mundo es poner las necesidades y anhelos económicos por encima de mi relación con Dios. Y claro que hay necesidades, claro que hay anhelos en el escenario económico. Debemos trabajar, debemos avanzar en nuestros proyectos. Lo que un discípulo no debe permitir es que estos estén por encima de Dios y los valores del reino. Valores como la solidaridad y la generosidad. Entonces, dice el texto bíblico que el que ama al mundo pone todo por encima de Dios. Su familia, sus estudios, su avance personal, sus negocios, su trabajo. Hay gente que hoy lucha de manera tenaz por la naturaleza, pero olvidan al Dios que creó la naturaleza. Entonces alguien dirá: pastor, ¿entonces somos antiecologistas? No, no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que alguien que quiere ser discípulo de Cristo dará prioridad a Dios y sus asuntos, y dejará de amar al mundo. En el sentido que te dije, toda esa estructura. Ser discípulo es saber y aceptar el hecho que se requiere un compromiso claro y férreo, que no da lugar a dudas. Porque, como dije, nuestra naturaleza humana siempre estará atraída por el mundo. Siempre. Es normal, hermano. Por eso las imágenes que puse. Otra vez pon las imágenes, por favor. La primera. ¿Eso no te atrae? Sean honestos, ¿les atrae o no? Vean, algunos ya están que se vienen para acá. Claro, es normal que nos atraiga. Ya quítalos, si no, esta gente se quedó por allá en un viaje gastronómico. Mis queridos, nuestra naturaleza humana siempre estará atraída por el mundo, y por eso es necesario pagar el precio. Cuando llegamos a este nivel de conciencia, doblegaremos nuestro yo, o como dicen algunos, nuestra carne. Sabremos entonces sembrar en el espíritu para cosechar en el espíritu. Si somos francos, puede ser que para muchos de nosotros sea más placentero entretenernos en las redes sociales, que por ocasiones parecen infinitas, que hallar disfrute en el estudio de la palabra de Dios, en una predicación o en un estudio bíblico. Nuestra humanidad, nuevamente, seamos honestos, disfrutará mucho más una abundante comida que un día de ayuno.
como el que nos espera en nuestro ayuno congregacional ahorita en marzo. Nos espera un ayuno congregacional. Y ustedes están invitados. Pero tendremos que luchar porque vamos a buscar la manera de evadirlo. Porque claro, pues está mejor un sancocho, un asado. Pensar en un ayuno. ¿Todavía ayunan los cristianos? Nuestros cansados cuerpos preferirán 1 o 2 horas más de sueño que adentrarnos en las amorosas y apacibles profundidades de la oración. No nos mintamos. Dios, levántame, quiero orar. 3 de la mañana. Debe ser equivocado. Porque nuestros cansados cuerpos, y es entendible, preferirán. Vean, esta mañana veo a algunos hermanos que se les nota el cúmulo de la semana laboral. Y tranquilo, yo ya les he dicho a ustedes, si vienen acá y se duermen, no hay lío, aquí se duerme chévere. Pero agradezco que estés aquí porque algo se te quedará. Pero a lo que yo me refiero es que debemos, si queremos ser discípulos de Cristo, debemos pagar el precio. ¿Por qué aceptar, amar, perdonar, tolerar a personas que ni siquiera comparten mi sangre, que no pertenecen a mi árbol genealógico, cuando sencillamente puedo desecharlos y alejarme de ellos? ¿Por qué tienen que aguantarme a mí? ¿Por qué yo tengo que aguantármelos a ustedes? Si sencillamente puedo alejarme. ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante crecer en mi carácter o doblegar mi ego para perdonar a alguien? ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué tengo que hacerlo? Pagar el precio. Pagar el precio. Y como iglesia, para poder caminar juntos, para poder ver al otro como igual, como alguien digno de ser amado, para crecer en mi carácter. ¿Tú crees que para Jesús fue fácil lidiar con un Pedro, con un Judas? Con 2 hombres que querían que descendiera fuego del cielo y consumir toda una ciudad con su gente. Te aseguro que para Jesús no fue fácil. Pero él sabía que debía pagar el precio. Y a pesar de que Pedro lo negó, le brindó una nueva oportunidad. ¿Y por qué yo tengo que hacerlo? ¿Por qué tengo que perdonar? ¿Por qué tengo que tolerar? ¿Por qué tengo que saludar amablemente a todo el mundo? Pagar el precio. Ser discípulo de Cristo es crecer espiritualmente. Ser discípulo de Cristo es saber diferenciar los ofrecimientos del mundo, que ahí es donde está la ganancia. Que tú y yo aprendamos a diferenciar lo que ofrece el mundo frente a lo que Dios me da y tomar las decisiones correctas. Ser discípulo de Cristo es pasar tiempo con Jesús para parecerme a Él y vivir para hacer las cosas que Él hizo. Eso es ser discípulo de Cristo. Y hoy Dios nos está invitando a tomar las decisiones correctas. Y tú hoy tomaste una decisión correcta. Voy a la iglesia. Y yo te animo a que sigas tomando decisiones correctas. Como que identifiques en qué asuntos, en qué comportamientos te estás dejando arrastrar por el mundo para tomar una decisión y alejarte de él.
alejarte de las cosas del mundo. Para ser como Jesús, debemos pasar tiempo con Jesús y vivir para hacer las cosas y que se cumpla lo que Él mismo dijo: en mi nombre harán cosas mayores. Pero no hay otra manera de hacerlo si tú no eres discípulo. Y espero que no tomes esto como una afrenta, y con esto concluyo. Que tú vengas a la iglesia no te convierte en discípulo. Lo que te convierte en discípulo es tomar las decisiones que Dios quiere que tomes.